Muy buenos días, el día de hoy estamos Con Julieta Baumeister. Martín Ortiz. Isabela Picotto. y Facundo Córdoba. Hoy hablaremos de la Brain Awareness Week, también conocida como la Semana del Cerebro, en UDESA. Nosotros fuimos el 27 de mayo a esta universidad, a Victoria, pero este evento era desde el martes 26 hasta el sábado 30. Esto era completamente gratuito. Fuimos con los compañeros de Quinto Seibo y Ombú. Y la profesora que nos acompañó era Graciela Ceruti. Esto era desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. Al llegar tuvimos una inscripción en la cual nos dieron una bolsita con merchandising de UDESA. Y luego de eso tuvimos un desayuno de 9:10 que nos dieron media luna, frutas, té, café y jugo. Bueno, luego de eso hicimos un mini tour del cual va a hablar Isa. Bueno, después del desayuno y la inscripción, nos dividieron en dos grupos, siempre manteniendo los grupos de colegio y siempre acompañados de los profesores, en nuestro caso con Grace Ceruti. Nosotros éramos el grupo 2, recorrimos un poco la biblioteca, nos contaron que también estaba abierta a la gente externa de la universidad. Es bastante moderna, muy grande. Bueno, ¿ustedes qué opinaron? Sí, se destaca más que nada por el área de estudio para grupos y también para alguien que quiere estudiar solo. Hay cubículos en donde tiene cargadores, un escritorio, una computadora. Sí, a mí me pareció muy útil justamente esta división, entre obviamente todos los libros y todas las sí, cosas, había un montón. todo el material de estudio de la zona de estudio, donde tenías mesas grandes para poder tener grupos de estudio o trabajos grupales y como mini cajitas, digamos, como box individuales para poder estudiar. Sí. Sí, y como dijiste vos, Isa, y Juli, esos cubículos me parecieron muy buena idea, sobre todo porque estás aislado, estás entre esas dos paredes. Atrás tuyo tenés toda esa biblioteca que está linda, Claro, tan moderna, sí. pero podés estar enfocado en tus propias cosas, con tu propio cargador, tu computadora. Claro, facilita la concentración. Sí. Bueno, muy linda la biblioteca. Después de eso bajamos y manteniendo los grupos nos mostraron un poco la universidad. Caminamos hacia el otro edificio y en el medio, en el trayecto, estaba la cafetería. Una vez que llegamos al edificio, nos llevaron siempre en la planta baja, el auditorio, llegamos al auditorio y ahí nos dio la bienvenida el profesor el director de la carrera de Ciencias del Comportamiento. Nos contó un poco cómo es la carrera, qué se está viendo ahora, el plan de estudios, y también nos contó cómo era la universidad en sí. Y después de eso presentó a Iván Caro, quien nos dio la charla, y va a contar un poco Martú. Iván Caro estudió biología y ahora se focaliza en la salud cerebral de los humanos, más que nada, y la charla fue justamente de demencia y neuroprotección con una mirada actual sobre la salud. Bueno, acá nos contó un poco de las enfermedades neurodegenerativas, los síntomas que presentan los pacientes. Nos hizo preguntas también, Sí. nos presentó 2 casos para... Sí, el de Ana y Ana y Juan. Para ver que teníamos que identificar qué qué tipo de demencia. con los síntomas Sí. que presentaban. Y bueno, nos contó un poco así en general y se focalizó más que nada en cómo prevenir esto siendo jóvenes. Nos dijo que tenemos que comer saludable, una dieta balanceada, dormir 8 horas, tener 1 hora de ejercicio por día, evitar pantallas antes de irnos a dormir, también bajar o evitar el consumo de alcohol o drogas y tener una buena higiene del sueño.
Sí, a mí lo que me llamó la atención en eso fue el horario de ejercicio, porque nosotros, adolescentes, decían más o menos 1 hora por día, y en cambio con los adultos eran nomás 15 minutos. ¿Ustedes qué opinaron? Sí, es como re loco pensar que las necesidades del cuerpo Van y- cambiando. Cómo Sí. cambian con los años. Claro. No, y además de eso, uno se pone a pensar y está bien, usualmente gente de nuestra edad hace deportes, pero 1 hora diaria es bastante tiempo. Sí, Si bien es algo que nada, que lo tenemos bastante normalizado para poder mantenernos en estado y forma mental Claro. más que física, 1 hora es un tiempo considerable. sí. Y bueno, como para concluir con su charla, nos contó de algo que está de su proyecto en la universidad, que es un aparato que con un audio de 1 minuto puede identificar si una persona tiene demencia, qué tipo de demencia o si va a tener demencia en algún momento de su vida. Esto es con una serie de preguntas y respuestas y bueno, la verdad bastante interesante, como con un audio de 1 minuto se puede identificar si tenés demencia o Claro. vas a tener. Sí. Además mucho más económico que la aparatología que se está usando ahora Sí. para detectarlo. Sí, y nos contaba también que es mucho más accesible para gente que tiene prótesis o Sí. por temas no puede hacerse una resonancia. Claro. Y bueno, concluyó con eso la charla y ahí nos cambiamos a otro edificio de la universidad en la cual vimos los stands. Los stands había aproximadamente 7 y estaban a cargo de estudiantes de la carrera de Ciencias del Comportamiento y en Neurociencia. En cada stand tenías actividades, juegos y propuestas diferentes. Todas estaban relacionadas con el cerebro, la rapidez mental, la capacidad de reacción. Claro. Uno de los juegos era un chico, tenía 2 pelotitas de tenis, vos tenías que extender tus manos y él te hablaba, te distraía, te hacía preguntas y mientras tanto te tiraba una pelotita y vos tenías que tratar de agarrarla con la mano y yo lo intenté. No puedo agarrar ninguna, Sí, no sí, sé es ustedes. verdad. Bueno, Me pasó Yo lo en la mismo. última casi lo agarro. Yo también, pero era muy complicado. Sí, Yo además no te fue- desconcentraba. Sí, y por más que estabas concentrado era como que iba más rápido. Es como... Claro, sí. Lo mío fue todo lo contrario. Yo arranqué bien, dije, bueno, ya lo voy a agarrar y después empeoraste. ni vi la pelota. Qué terrible. Otro stand tenía una ruleta con mitos sobre el cerebro. Y bueno, vos la girabas y te tocaba uno y tenías que decir si era verdadero o falso. Y una vez que respondías, los chicos del stand te decían si tu respuesta estaba correcta y te explicaban un poco más sobre el tema. Y cuando terminabas te podías llevar stickers, separadores, había brownies, Sí. caramelos. Pines. Sí. Lo que también estuvo bueno de los stands, no solo los juegos, sino también poder hablar con gente que está cursando la carrera, Claro, tanto sí. de neurociencias como ciencias del comportamiento, para ver de qué se trata, cómo la están llevando, si les gusta o no. Claro. También nos contaban cómo era la universidad, o sea, cómo ellos la pasaban, claro, les gustaba la universidad, los pros y contras, nada de eso. Y el último juego del que participamos tenía un monitor y tenías un color escrito, pero la palabra estaba pintada de otro color. Entonces te iban cambiando los colores de la palabra y las palabras y vos tenías que identificar y decir de qué color estaba pintada Claro. la palabra. Entonces era como un juego muy didáctico y confuso. Sí, ese fue mi favorito. Muy divertido, la Estuvo verdad. bueno, Sí, sí. sí, estuvo bueno. Y bueno, esos son los 3 stands de los que participamos. Después había más que recorrimos, pero hablamos con las personas, pero aunque sea yo no participé de los juegos. Y esto terminó alrededor de las 12:30 y ahí terminó la jornada del miércoles 27. Y no sé, chicos, si Bueno. quieren decir algo más. Bueno, y con esto cerramos. Esto fue un poco de cómo la pasamos en la Semana del Cerebro. Nos vemos.